Bienvenidos estudiantes del Colegio Genes al curso de Biología. Mi nombre es Nismabel y el día de hoy trataremos el tema de la semana número 34, destinada para los estudiantes de cuarto grado de primaria. Muy bien, comencemos. ¿Recuerdan que trabajamos en el video anterior? Muy bien, hablamos acerca de los sentidos. Específicamente hablamos de 3 sentidos. El sentido muy bien de la vista, el sentido del tacto y el sentido del gusto. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo crees que funcionan los sentidos? Muy bien, funcionan a través de los órganos. Exacto. Vamos a comenzar con el sentido de la vista. El sentido de la vista va a captar todas las imágenes a través de ese órgano receptor. ¿Cómo se llama ese órgano receptor? Muy bien, es el ojo. El ojo va a captar la imagen. Esta imagen va a ingresar y luego va a ser llevada hacia el nervio óptico. Muy bien. Esta imagen va a pasar de forma invertida a través de la pupila, el cristalino, la córnea y se va a reflejar en una parte de la retina. Ahí en la retina, ya que es parte del nervio óptico, va a transmitir esta información, estas imágenes a través del impulso nervioso y las va a llevar directamente al sistema nervioso. ¿Para qué al sistema nervioso? Para que el sistema nervioso pueda procesar las imágenes y tenga la respuesta de lo que estás viendo. ¿Y qué sucede con el sentido del tacto? Sucede lo mismo. Cualquier estímulo que va a pasar a través de tu piel va a ser detectada a través de las terminaciones nerviosas que se encuentran en la capa de la epidermis, dermis y el hipodermis. Muy bien. Y ahí se va a transmitir a través del impulso nervioso hacia el sistema nervioso. ¿Qué va a pasar con la lengua? En el caso del sentido del gusto, las papilas gustativas van a captar esos sabores y las van a llevar a través de nervios determinados al sistema nervioso para que te pueda decir qué sabor estás consumiendo. En este video vamos a tratar la segunda parte de los sentidos. Es decir, hablaremos de 2 de los sentidos que nos faltó, que era el sentido muy bien de la audición y el sentido del olfato. El sentido de la audición y del olfato son muy importantes, pero antes de hablar acerca de ellos vamos a ver un video. Quiero que escuches atentamente y luego conversaremos sobre este. Ay, conejito, esta mañana me dolían mucho los oídos, así que la abuela me echó un poco de aceite templado en el oído. Pero después mi mamá se dio cuenta de que me salía pus del oído y me llevó al médico. El médico me dijo que tenía una infección que había empeorado con el aceite que me había echado la abuela. Y le dijo a mamá que no utilizara nunca remedios caseros, solo los medicamentos que él mandara. Ahora estoy mucho mejor, pero todavía no oigo bien por ese oído. El médico también nos dijo que nunca nos metiéramos nada en los oídos, ni palitos, ni lápices, ni siquiera bastoncillos de algodón, que también pueden dañar el oído. El médico regañó a mi hermano porque tenía los auriculares con la música tan alta que hasta él podía escucharla. Le dijo que si escuchaba la música muy alta, pronto se quedaría sordo y que tenía que bajar el volumen. Estuvo bien que le regañara a él. Se cree tan listo y está todo el tiempo escuchando música. En el hospital me asusté. De verdad que no quiero quedarme sorda porque entonces no podría hablar con mis amigas. El médico fue muy simpático y me dijo que si utilizaba los medicamentos adecuados y mantenía los oídos limpios y secos, todo iría bien. De ahora en adelante voy a tener mucho cuidado con los oídos. Solo voy a usar los medicamentos que me mande el médico, no me meteré nada en los oídos, no escucharé la música muy alta. Y si me duelen los oídos, iré al médico. Voy a cuidarme los oídos. Quiero oír a mis amigas y al mundo que me rodea. Muy bien, ¿qué tal te pareció el video? Interesante, ¿verdad? ¿Nos habló acerca de qué? Excelente, del cuidado del sentido de la audición. Todos los órganos de los sentidos son muy delicados y debemos de cuidarlos correctamente. Y el sentido de la audición también es muy delicado. Nos dieron ciertas medidas como no introducir objetos que puedan lastimar alguna parte interna
o escuchar música a volúmenes muy altos. Muy bien, entonces iniciemos con la clase. Muy bien, iniciaremos con la segunda parte de los sentidos. Vamos a comenzar con el sentido de la audición. El sentido de la audición tiene como órgano receptor al oído. En el caso del sentido de la audición va a cumplir dos funciones muy importantes. La primera función y la más importante es que capta los sonidos a través de las ondas sonoras. El sonido llega a través de ondas por medio de la oreja. Desde ahí es cuando ingresa y se da todo el proceso de la audición. Pero ahora, el sentido de la audición no solo cumple esa función, sino también ayuda a mantener el equilibrio. Recordemos que el órgano principal que controla todo lo que tenga que ver con el equilibrio es el cerebelo. El cerebelo trabaja en conjunto con el sentido de la audición para que puedas tener un equilibrio adecuado. Un dato que te voy a dar es que el sonido, la cantidad de sonido es medido en decibelios. Por aquí te voy a dejar una pequeña tabla de cuánto mide cada tipo de sonido. Vemos que hay sonidos desde muy bajos hasta muy ruidosos. En el caso del ser humano, según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de 55 decibelios es lo indicado para cuidar de nuestro sentido de la audición. Si excedemos de esta cantidad de decibelios, nos puede generar dolor e incluso podemos lastimar al oído, como es en el caso de alguna explosión o el despegue de un avión. Es por eso que te cubres los oídos. ¿Para qué? Para no lastimarlos. Eso es de forma instintiva. Por eso te recomiendo no escuchar música a niveles muy altos porque puedes lastimar este grandioso sentido que no solo se encarga de escuchar, de percibir los sonidos, sino también de mantener tu equilibrio. Por aquí te voy a dejar una imagen. Vamos a ir desde afuera hacia adentro. Lo que primero observamos es muy bien la oreja. Esta oreja también se va a llamar pabellón auricular, el conducto auditivo. Muy bien. La oreja y el conducto auditivo vendría a ser el oído externo, todo lo que puedes observar. Luego vendría el oído medio. En el oído medio se encuentran órganos muy importantes. Tenemos, por ejemplo, al tímpano y a los tres huesecillos, que es el martillo, el estribo y el yunque. Estos tres huesecillos son los más pequeñitos del cuerpo humano. Trabajan en conjunto. Y finalmente tenemos al oído interno. En el oído interno vamos a ver el caracol, que es la parte de abajo, y a la parte de arriba que vendría a ser el vestíbulo. El caracol se encarga de transformar esas ondas sonoras en impulsos nerviosos para que vaya a tu cerebro y esto te pueda decir qué tipo de sonido es. Por otro lado, el vestíbulo se encarga de mantener el equilibrio. El vestíbulo ayuda a controlar el equilibrio. Estas vendrían a ser las partes del oído. Por aquí te muestro una imagen mucho más pequeña. Vamos a empezar como siempre desde afuera. Iniciaremos por el oído externo. En primer lugar tenemos a este órgano cartilaginoso que podemos observar a simple vista. Muy bien, la oreja. Luego adentro se puede observar, si es que te fijas muy bien en la oreja de otra persona, que se encuentra el conducto auditivo. Ahora hablaremos acerca del oído medio. El oído medio encontraremos como primer órgano a como una especie de tamborcito. Muy bien, es el tímpano. Y tenemos también a los tres huesecillos, el martillo, el yunque y finalmente el estribo. El estribo es el hueso más pequeño del cuerpo humano. Finalmente tenemos al oído interno. Por una parte tenemos al vestíbulo y luego tenemos al caracolo cóclea. Muy bien, ahora hablaremos de cada zona del oído. Como siempre iniciaremos con el oído externo. En el oído externo encontramos a dos órganos, la oreja y el conducto auditivo. La oreja es también llamada el pabellón auricular. Por aquí te voy a dejar la imagen, existen varias formas de oreja. Este pabellón auricular es de esta forma, ¿para qué? Para captar mejor las ondas sonoras. Estas ondas sonoras son transmitidas a través del conducto auditivo. Este conducto auditivo no solo transmite ondas sonoras, sino también posee pelitos y
También posee glándulas que producen cera o cerumen. ¿Para qué produce el cerumen? Para proteger al oído. Una vez que las ondas sonoras llegaron a través del conducto auditivo, va a pasar hacia el oído medio. Se va a encontrar con el tímpano y con los 3 huesecillos. El oído medio tiene como principal función transmitir estas ondas sonoras. Las ondas sonoras van viajando hasta el tímpano. El tímpano va a empezar a vibrar moviendo hacia el martillo, al yunque y al estribo. Los 3 huesecillos y el tímpano se mueven para llegar hacia el oído interno. Además, debemos mencionar que el estribo es el hueso más pequeño del cuerpo humano. Una vez que la información llega a través de estas vibraciones, va a pasar al oído interno. El oído interno va a estar conformado por esta estructura. Aquí podemos observar que se encuentra la cóclea. La cóclea es también llamada caracol. ¿Por qué? Porque tiene esa forma en espiral, parecida a la caparazón de un caracol. El caracol está lleno de líquido, contiene líquido. ¿Para qué? Para poder transformar esas vibraciones que la transmitían los huesecillos y poder convertirlas en impulso nervioso. Aquí en el caracol es donde se encuentra el nervio encargado de llevar la información hacia el sistema nervioso. Y finalmente tenemos al vestíbulo. El vestíbulo es un conjunto de 3 ramificaciones. ¿Y para qué son importantes? Es encargado del equilibrio. Junto con el cerebelo trabajan para mantener tu equilibrio. ¿Cómo es que se transforma el sonido en impulsos nerviosos? Pues fácil. El sonido llega al pabellón auricular y estas ondas van a pasar a través del conducto auditivo y llegar al tímpano. Como vemos en la imagen, el tímpano se va a empezar a mover y con ello va a mover a los 3 huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. ¿Para qué los mueve? Pues para generar ondas en el líquido que se encuentra dentro del caracol. Este líquido va a ser transmitido hacia el nervio encargado de recibir toda esta información y la va a transformar en impulso nervioso. Además, el vestíbulo se encarga de mantener tu equilibrio. Es muy fácil su funcionamiento, sin embargo, también es muy delicado, debemos de cuidarlo correctamente. Por ejemplo, si tú te quieres limpiar correctamente la oreja, lo ideal no es introducir el hisopo hasta que llegue a tocar el tímpano, sino solamente puedes limpiarlo externamente. Recuerda que el cerumen se produce para proteger a tu oído del polvo o de cualquier otra cosa. Ahora vamos a hablar del siguiente órgano que es muy importante, pero también ha sido poco estudiado. Muy bien, es el sentido del olfato. El sentido del olfato en el caso del hombre es un poco menos desarrollado que el de los animales. Los animales, como por ejemplo el perro, tienen el sentido del olfato mucho más desarrollado y captan olores que nosotros no podríamos notar. Por lo tanto, captan los olores, ya sean agradables o desagradables. El sentido del olfato es muy importante, porque una vez que detectan los olores desagradables, se genera la reacción de taparte la nariz o tratar de impedir que ese olor ingrese a tu sistema, porque puede ser dañino y peligroso. En caso del sentido del olfato, tiene como órgano receptor muy bien a la nariz. Existen varias formas de ellas. Recuerda que la nariz, esta prolongación que tenemos, es cartílago. Por aquí te voy a dejar la imagen del sentido del olfato. Solamente nos vamos a enfocar en 2 órganos importantes, en la pituitaria y en el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio vendría a ser ese nervio que transmite la información hacia el sistema nervioso. Y la pituitaria vendría a ser esa mucosa que se encarga de absorber, de fijar esos olores. Por acá tengo una imagen más chiquita. Este vendría a ser el bulbo olfatorio y por aquí vendría a encontrarse la mucosa de la pituitaria. Entonces tendríamos que esta zona es el bulbo olfatorio y esta zona que contendría la mucosa de la pituitaria. La mucosa de la pituitaria se encarga de percibir los olores. ¿Cómo lo hace? Pues estas partículas de olor llegan a través de la nariz. Recuerda que en la nariz tenemos pelitos y una mucosidad que se encarga de purificar lo que respiramos. El olor llega y se centra en la pituitaria. Ahí es donde se queda para esperar a que el bulbo olfatorio capte estos olores y
lo transforme en impulso nervioso para llevarlo hacia el sistema nervioso y te pueda decir qué tipo de olor es. Pero recuerda que esta acción es rápida, no demora horas ni minutos. Es rápida, es instantánea. Un dato adicional que te daré es que el sentido del olfato y el sentido del gusto trabajan en conjunto. Por ejemplo, cuando estás comiendo algún tipo de comida o una fruta, primero vas a oler y luego ingresa a tu boca para sentir los sabores. Muy bien chicos, hasta el momento hemos trabajado el sentido de la audición y el sentido del olfato. No te olvides que tu tarea es demuestra lo aprendido de la página 173. Nos vemos hasta el siguiente video.